Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero decir que a finales de 2015, con la asunción de Mauricio Macri, se puso en marcha un profundo cambio de paradigma en el enfoque de la política monetaria, económica y de endeudamiento. Y una de las primeras medidas que toma el presidente Mauricio Macri tiene que ver con la liberalización de la cuenta capital y financiera. Con lo cual, quiero ir aparte del planteo que hacía un senador preopinante en torno al equilibrio macroeconómico y el equilibrio social y la tensión que eso genera. Y me parece que ese es un concepto binario que no termina de comprender lo que ha ocurrido en la Argentina con todas y cada una de las crisis de deuda que se han dado, porque mucho tiene que ver justamente con esos procesos de valorización financiera, de fuga de capitales y de endeudamiento, y por supuesto de evasión, porque la verdad es que las guaridas fiscales, esas que da relato Panama Papers, Paradise Papers, etcétera, no son una casualidad. Tienen mucho que ver con ese desequilibrio macroeconómico y con ese desequilibrio social que se genera no solo en nuestro país, sino en el mundo, porque el mundo justamente está discutiendo en este momento qué pasa con la evasión fiscal y qué pasa con las guaridas fiscales, donde se terminan llevando la plata afuera, la plata que debiera estar invertida en nuestro país y debiera servir para apalancar al capital productivo y no para apalancar a aquellos que se llevan los dólares afuera. Esos dólares que necesitamos para poner en marcha la economía de nuestro país. Un proceso de industrialización, un proceso de generación de empleo. Pero mire, presidenta, quiero ir al informe de mercado de cambios, deuda y formación de activos externos. Formación de activos externos, lo que coloquialmente conocemos como fuga de capitales, que es el informe que realiza el Banco Central de la República Argentina, poniéndose a considerar la etapa de 2015 a 2019. Mira lo que dice este informe. Dice que durante la fase de ingreso de capitales, comprendida entre diciembre de 2015 y principio de 2018, aproximadamente 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país desde el exterior tenían su origen en colocaciones de deuda. Dice que a lo largo de este periodo la fuga de capitales se triplicó, superando los 86.000 millones de dólares. Y la verdad, presidenta, es que yo no puedo dejar de señalar que junto con los Panama Papers y los Paradise Papers, tenemos que hablar también de la justicia argentina, tenemos que hablar de los medios de comunicación y tenemos que hablar de los fondos buitres. Ustedes se acuerdan, ese fondo NML, que era uno de los fondos que obstaculizaban el acuerdo de ese 7% que le faltaba a la República Argentina. Y el enorme lobby, las enormes presiones que hicieron contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muchas de estas presiones y esa campaña de desprestigio que se iniciara tuvo que ver con Paul Singer, quien daba instrucciones directas a Cambridge Analytica, quien terminó reconociendo en Gran Bretaña, frente a una investigación que se hizo allá, no la hizo el kirchnerismo, no la hicimos acá en la República Argentina, de que recibían presiones para generar una campaña anti-argentina, una campaña que fue duramente direccionada contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la cual se sumaron sectores mediáticos, se sumaron sectores de la AFI. Ahora estamos viendo lo que está sucediendo con lo que está saliendo a la luz en torno a fiscales, jueces, que tuvieron mucho que ver con esa persecución y que estaban asociados a esos fondos buitres que eran los que finalmente financiaban la campaña contra la República Argentina. Mire, quiero decirle, presidenta, que realmente celebro que el Parlamento de la Nación, que el Congreso de la Nación Argentina recupere las facultades que le da, que le otorga la Constitución
nacional, tanto en el artículo 75, inciso 4, como inciso 7 de la Constitución Nacional. Es al Congreso de la Nación Argentina al que le corresponde contraer empréstitos y arreglar la deuda externa e interna de la nación. Esto no sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri. Se tomó un crédito ante el Fondo Monetario Internacional, el más grande de toda la historia en el organismo, prácticamente a sola firma. En este sentido, quiero decir que nosotros entendemos que hay facultades que otorga la Constitución Nacional al presidente de la Nación Argentina, tal como lo establece el artículo 99, inciso 1, en cuanto a que es el responsable político de la administración general del país. Pero ese circuito constitucional se termina, se concluye con la intervención del Parlamento de la Nación. Como bien dijo el senador Clos, que me antecedió en el uso de la palabra, estábamos en default ya cuando se planteó el reperfilamiento de deuda. Por eso me llama la atención cuando el senador Lustó plantea la necesidad de que haya paridad, de que haya equidad entre los tenedores de deuda bajo ley extranjera que bajo ley argentina. Y me llama la atención porque ese reperfilamiento fue parte de su gobierno y a los que socavó y a los que perjudicó fue justamente a los tenedores de deuda en pesos y bajo ley nacional. Habría que recordar también esto, porque de lo contrario parece que se habla como si fuéramos comentaristas de la realidad y no hubiera ningún tipo de responsabilidad política. Y la verdad que lo que pasó en la Argentina no fue consecuencia de un mecanismo automático, fue consecuencia de las decisiones en materia política y económica que se tomaron en nuestro país. Nuestro gobierno llega y automáticamente se dicta la ley de emergencia económica, social y financiera. A partir de esa ley se sucede luego, desgraciadamente, esta pandemia, pero nosotros desde la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda creemos que tenemos que investigar porque tenemos que saber quiénes son los responsables de este endeudamiento. Porque este endeudamiento se pretendía que se pague con el sacrificio del pueblo argentino. Y nosotros entendemos, como lo entiende nuestro gobierno, como lo ha entendido el presidente de la Nación Argentina, que esta deuda debe pagarse atada al desarrollo del pueblo argentino, sin pedirle mayores sacrificios ni mayores ajustes a los trabajadores, a las trabajadoras, a los jubilados, a las jubiladas. Yo creo que es saludable para la democracia argentina que se retome el tratamiento en torno a la deuda en el Congreso de la Nación Argentina. Fíjense ustedes que este crédito que se toma con el Fondo Monetario Internacional a sola firma, el más grande, como decía, en la historia de este organismo, es un crédito que se toma sin un dictamen jurídico previo. Es un crédito que se toma sin tener un dictamen del Banco Central de la República Argentina, como lo establece el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera. Es un crédito que se toma sin siquiera un decreto presidencial que constituya o lo constituya en un acto administrativo. Y hoy estamos atando a la República Argentina a este compromiso de tener que pagar una deuda contraída de esta manera. Mire, Presidenta, me parece que el término sostenibilidad es fundamental que lo tengamos en claro. La sostenibilidad no es un concepto abstracto. La sostenibilidad va directamente atada con las oportunidades de desarrollo económico, productivo y social que tiene que tener la República Argentina. Y es en ello en lo que se ha abocado el presidente de la Nación y su ministro a la hora de realizar esta oferta que es inamovible porque tiene que ver con la defensa de los intereses de nuestro país y tiene que ver fundamentalmente con el compromiso electoral que tomaron nuestro presidente y nuestra vicepresidenta el año pasado en la campaña electoral, que tiene justamente
un basamento en el nunca más al endeudamiento. Ese nunca más al endeudamiento. Vaya cerrando, por favor. Gracias, presidenta. Tiene que convertirse en una política de Estado. Hay varias iniciativas en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores de la Nación. El senador Adolfo Rodríguez ha presentado un proyecto que hemos acompañado en ese sentido. Entiendo, presidenta, para terminar, que el presidente de la Nación Argentina, en la apertura de sesiones ordinarias frente a la Asamblea Legislativa, planteó con claridad el rumbo, que nunca más en la Argentina se vuelva a llevar adelante una política de endeudamiento que nos postre frente a intereses que no son los que realmente requiere nuestro país para poder generar sostenibilidad social, que es para nosotros fundamental en la República Argentina. Gracias, presidenta. Gracias, senadora. Tiene la palabra, senador Pons.